un poco de las internas y de lo que está pasando con la política en nuestro país. Tenemos en comunicación telefónica y le damos la bienvenida al aire a Margarita Stolbizer. Ella es la presidenta de El GEN, que es el partido este que se llama Generación para un Encuentro Nacional, pero todos lo conocemos como El GEN. Hola Margarita, buenas tardes. Vero Sarasola es mi nombre. Hola Vero, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Gracias por atendernos, siempre muy amable con nosotros. No, al contrario. Bueno, Margarita, ¿qué está pasando? Hoy se dio a conocer los datos del INDEC, esta inflación del 8,4%, la de marzo había sido 7,7%, este mes 8,4%. ¿Hay alguna forma de frenarla? ¿Sergio Massa tiene alguna herramienta para hacer algo al respecto? Es que Massa ha dicho esta semana algo muy, muy realista. Lo que pasa es que es una reacción muy tardía. Massa llamó la atención esta semana diciendo, miren, acá la cuestión es la política, no es la economía. El problema de la inflación en la Argentina no depende solamente de variables económicas, digamos. Lo que refleja es un nivel de incertidumbre, una falta de plan, de destino, de rumbo, y eso es lo que hace al país cada vez menos confiable y por lo tanto es imposible frenar la inflación. El ministro lo dijo, si no garantizamos estabilidad política, no vamos a garantizar estabilidad económica. Para frenar la inflación hace falta equilibrios, diálogos, estabilidad, todas cosas que este gobierno no puede garantizar de ninguna manera, ¿no? Y creo que ese es el problema. A esta altura el plan es llegar a diciembre de la mejor manera o de la menos peor manera posible y después ver lo que nos depara la Argentina para el próximo año, ¿no? ¿Usted cree que el presidente de la Nación se refirió a uno de los principales problemas que tiene la economía de la República Argentina con los formadores de precios? ¿Usted cree que esto es así? No, a ver, primero me parece que siempre hay que entender, y esto es real cuando algunos lo plantean, la economía es claramente un fenómeno multicausal. Lo que no se le puede echar la culpa es a uno y menos a uno que está fuera de las responsabilidades políticas. En todos los casos siempre la responsabilidad la tiene el Estado, la tiene el gobierno, porque o no toma las medidas que tiene que tener o no controla a los que deberían estar frenando y no lo hacen y no cumplen con las normas. Entonces siempre es el Estado. El Estado es responsable porque emite, porque dentro de las causales, digamos, de la inflación se habla de la emisión. Claro que sí, que la emisión tiene mucha responsabilidad. No es la única, por eso son muchas, pero siempre el Estado como responsable, porque emite o porque no toma medidas o porque no controla a los que tienen que cumplir. ¿Y el GEN cómo está posicionado hoy dentro del espacio de Juntos por el Cambio? Bueno, nosotros creemos ser ahí, digamos, como un punto de la balanza, planteando nuestra pertenencia Juntos por el Cambio como coalición opositora hoy en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires desde una mirada, una perspectiva progresista, socialdemócrata, digamos, que intenta contrabalancear un poco la fuerza. Somos también un partido minoritario con relación a los otros, un partido que ingresó más tarde. Esta es una coalición que existe desde mucho antes que nosotros, entonces, bueno, nos cuesta bastante que nos abran los brazos, digamos, que nos reciban, pero discúlpeme, qué pena, ¿no? Porque yo que la conozco a usted hace mucho tiempo, la he entrevistado en muchísimas oportunidades, creo que si se escuchara un poco más las voces del GEN, son como, esto es a mi mirada, ¿no? Humildemente lo digo, los más dialoguistas, los más de sentarse a consensuar. Nosotros creemos firmemente en eso. Yo creo que en gran medida los problemas de la Argentina de los últimos ya muchos años es la falta de ámbitos de diálogo, de construcción de consensos. Es imposible pensar que en la Argentina se pueden sostener 40 millones de visiones distintas sobre a dónde queremos llegar. Es necesario unificar eso. Después, obviamente que el que gana y le toca gobernar tiene la posibilidad de llevar adelante sus políticas, pero acá si no hay realmente un gran consenso sobre las cuestiones básicas que hay que llevar adelante, vivimos de pelea en pelea, en esta grieta, en esta polarización permanente, que es un buen negocio para quienes lo practican, porque llevado al plano electoral les va mejor electoralmente a los que practican la grieta,
la confrontación que a quienes no lo hacemos. Entonces, como les va bien, seguimos en esta grieta que se inventó desde hace muchísimo tiempo y que a unos les ha servido para ganar elecciones, pero al país le va muy mal por el lado de la grieta y del no diálogo. Sí, a nosotros, a los 47 millones que estamos en el medio, ¿no? Exacto, exactamente. Me incluyo. Al país le va mal, Claro. al país le va mal por este camino. En algún momento hay que plantarse y decir, bueno, hasta acá llegamos, hay que bajar los decibeles, que yo no digo no hay que uniformar pensamiento, al contrario, el debate y la discusión de ideas distintas siempre es bueno y sano para la democracia, pero se confronta en tiempos electorales. Acá en la Argentina es todo el tiempo y por todos los temas, y hoy vivimos en un clima en el que prácticamente el Congreso no puede sesionar porque lo que propone uno, el otro automáticamente dice que no, y no hay racionalidad para discutir qué es lo que la Argentina efectivamente necesita. Sí, lamentable, realmente lamentable. Margarita, ¿Patricia o Horacio? ¿Quién cree usted que va a ser el candidato para las presidenciables? A mí me parece que no es una buena disyuntiva. Primero porque yo ingresé en Juntos por el Cambio en el 2021 entendiendo que había un radicalismo que estaba parado de otra manera frente al PRO, digamos. Entré ilusionada con que Facundo Manes podía ser el candidato. Facundo sigue estando en carrera. Sí, pero está como, cuál... perdóneme, pero dentro del radicalismo, yo lo señalaba en el día de ayer con otro entrevistado, con Raúl Timerman, precisamente, que es analista político, estuvimos hablando en el día de ayer con él, como que Manes tuvo como un auge mediático, si se quiere, que estaba todo el tiempo en la tele, en las radios, en todos lados, y como, esta es mi impresión, ¿no? Como que el radicalismo mismo le fue bajando el precio a Facundo. Algo de eso hay. Yo creo que hay desde luego errores propios y también un radicalismo que no se decidió finalmente a decir, bueno, tengo un buen candidato, juego con este buen candidato y compito para tratar de tener otro peso dentro de lo que es una coalición que puede gobernar, porque después las quejas siempre son, y bueno, los que ganan se quedan con todo, entonces se deja todo el campo libre para que la discusión se cierre dentro del PRO, ¿no? Son buenos candidatos, tanto Larreta como Patricia. Yo tengo una coincidencia casi más natural con Larreta, que tiene una vocación de diálogo distinta y de apertura y de amplitud más parecida a la nuestra, pero me gustaría obviamente una opción mucho más progresista, más socialdemócrata. Sí, a mí me llama la atención lo que ha sucedido con Facundo Manes, porque en las últimas elecciones, quien arrasó, entre comillas, ¿no? Arrasó, a quien mejor le fue en las últimas elecciones. Si miramos cómo quedó el mapa de la provincia de Buenos Aires, era radical y entre comillas, nuevamente, gracias a Manes. Por eso me extraña que lo hayan dejado como furgón de cola ahora. Claro, y por eso yo decía, yo me entusiasmé mucho con eso. La verdad es que ojalá Facundo pueda retomar todavía su campaña y llevar adelante un proyecto de esas características. Margarita, ¿el GEN va a buscar espacios legislativos en las listas para estas elecciones? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos hoy en la provincia 2 muy buenas legisladoras, también tenemos legisladoras en Santa Fe, en Córdoba. Estoy esperando la elección del domingo, porque seguramente el domingo el GEN va a tener legisladores en San Juan también. Desde luego que somos un partido nosotros, si bien un partido joven y más pequeño, pero hoy somos un partido nacional con proyección nacional y aspiramos, por supuesto, a tener cargos en legislativos, pero eso no significa que nos quedamos ahí. Nosotros queremos formar parte de un gobierno y también de los lugares en los ejecutivos de los gobiernos. Y acá, bueno, yo le debo hacer la pregunta obligada porque nosotros somos platenses, acá y somos la capital de la provincia de Buenos Aires, acá en la ciudad de La Plata. Gastón Crespo es un hombre al que conocemos, he entrevistado también en muchas oportunidades. ¿Acá en La Plata también van a buscar lugar en las listas? Sí, siempre. Nosotros yo creo que estamos, pero ya digo, no es tampoco un condicionante para estar, porque si no parece que uno juega a perdedor. Quiero ir al legislador porque no me animo a disputar el poder de los poderes ejecutivos. Yo creo que hay que competir en todos los lugares. La lista, el lugar en la lista legislativa, la importancia que tiene es que ahí es donde se muestra efectivamente que hay una coalición, porque a mí cuando me dicen los otros partidos, bueno, pero sí van a estar en el
Poder Ejecutivo, está bien, pero vos tenés que demostrar que sos una coalición poniendo a todos los miembros de la coalición en la lista. Claramente. Ese es el reclamo que por supuesto nosotros vamos a hacer. Sí, no, el mismo reclamo que le digo que también sucede dentro del espacio que hoy es gobierno, al final frente de todo sucede lo mismo, ¿eh? Claro. Con también andan a las tiradas de pelos a ver quiénes van en la lista y quiénes no, y sobre todo los partidos que son más pequeños se integran en frente de todo, sucede lo mismo. ¿Usted cree qué mirada le merece esto que está sucediendo entre el presidente y la vicepresidenta, las charlas, entre comillas, magistrales que está dando la vicepresidenta por el país, esto que no se habla, no se dirigen la palabra, Alberto y Cristina, ¿qué opinión le merece? No, lógicamente que tengo una muy mala opinión, porque me parece que eso no es una cuestión simplemente personal o de juegos o vínculos personales, eso afecta hoy seriamente la institucionalidad. Yo creo que nosotros tenemos hoy muy debilitada, muy lesionada la autoridad presidencial en un país que es presidencialista. Entonces, cuanto más se debilita el presidente, y quien más lo ha debilitado ha sido la vicepresidenta, que le manda a decir las cosas en los actos. Recordemos cuando le decía a los ministros que no trabajan. Cada crítica que la vicepresidenta le hace al presidente a través de las cartas públicas, lo ha hecho también, y de las macanas que hace el propio presidente, porque le hace mucho mérito también para debilitar esa figura. El debilitamiento de la autoridad presidencial en un país presidencialista nos afecta a todos, porque somos cada vez un país menos creíble hacia afuera. Este enfrentamiento ahora del presidente en esta sobreactuación de una cadena nacional para criticar a la Corte por un fallo, es una cosa nunca vista, es algo realmente increíble, es no entender cómo funciona el Estado de Derecho, la división de los poderes, ¿no? Pero le iba a preguntar exactamente por eso, de ese tema, que sobre qué pensaba usted sobre el fallo de la Corte, teniendo en cuenta, bueno, Alberto Fernández es abogado, la vicepresidenta también. ¿Usted qué piensa con cómo actuó la Corte suspendiendo las elecciones en dos provincias? No, yo estoy totalmente de acuerdo con la decisión. Lo que sí cuestiono, de hecho estuve en San Juan este lunes y lo dije públicamente en la conferencia de prensa, cuando todavía no estaba el fallo, la demora de la Corte era una demora de complicidad prácticamente, porque lo malo que hizo la Corte fue haber sacado este fallo, que es un fallo ajustado a derecho, pero haberlo hecho en el momento en que lo hizo. Esto lo tendría que haber hecho hace 2 meses, 3 meses en realidad. Claro, porque Ahora, yo ayer hablaba discúlpeme, yo ayer hablaba con un candidato a concejal del Frente de Todos y más allá de que lo que uno opine a título personal, yo no conozco de derecho, no me dedico a eso, pero pensaba en el costo económico de la reimpresión de todas las boletas. Además, usted sabe que para nosotros los argentinos, que tenemos una democracia tan joven, de tan solo 40 años, hemos vuelto a la democracia, las elecciones son como bueno, no sé, en mi familia, por ejemplo, nos juntamos a comer, decidimos a qué hora vamos a votar todos, quién vota en qué escuela, ¿sabe? Como una organización familiar más allá del gasto económico y la preparación de los fiscales, la logística que hay que disponer, las autoridades de mesa. A mí lo que independientemente de si estoy a favor o en contra del fallo, lo que me pareció medio ilógico, precisamente como señala usted, fue el tiempo en el que 5 días antes. El momento, claro, pero no porque no lo tuvieran que hacer, sino porque lo tendrían que haber hecho mucho tiempo antes. Esta semana escribió un artículo para mí muy sencillo y muy atinado, Roberto Gargarella, en el que él compara el papel de la Corte, digamos, en estos temas, más o menos como el del árbitro del partido de fútbol. La Corte es prescindente de a quien le va bien o mal en la elección. La Corte tiene que garantizar que se cumplen las reglas y se hace de acuerdo a lo que dicen las reglas, que en este caso es la Constitución. El árbitro del partido de fútbol, lo mismo. El árbitro no le tiene que importar quién gana o pierde el partido, quién hace el gol. Lo que tiene que asegurar es que se juega de acuerdo a las reglas, digamos. Esa es la intervención de la Corte. La Corte dijo, no, si la Constitución no lo permite, bueno, obviamente que no se puede hacer. Lo debió haber hecho antes. Ahora, fijémonos las actitudes. Mansur estuvo bien y hay que reconocérselo. El hombre dijo, bueno, está bien, es cierto, ya fui 4 veces, no puedo ser más. No, y declinó su candidatura, exactamente. Automáticamente, claro. ¿Cómo van a salir a criticar el fallo de la Corte? No, intentan, obviamente, subirse a esto que fue, insisto, un error de la Corte en la demora, para hacer todas las otras críticas al funcionamiento de la Corte.
Margarita, ha sido usted muy gentil de compartir. Vas a venir a la... a veces te trato de vos y a veces te trato de usted. No hay problema, con gusto. Vas a estar visitando La Plata seguramente, prontamente. Sí, sí, por supuesto. Estuve hace muy poquito, pues nosotros hicimos ahí en La Plata nuestro congreso provincial. No pude ir yo, pero mis colegas de Nada que Decir, con mis colegas Marco Flening y Valentín Cueto de La Mañana estuvieron cubriendo el acto. Y bueno, la próxima vez que vengas a La Plata te esperamos en el piso de la radio. Sí, con mucho gusto, por supuesto. Te mando un abrazo grande. Adiós, hasta pronto.